Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Estimados oyentes, los trabajadores de la radio checa han convocado una jornada de huelga de advertencia por la independencia y estabilidad de la radio checa. Por este motivo, este lunes 22 de junio escucharán un programa repetido. Hola a todos, soy Cristina y os saludo desde nuestros estudios de la capital checa. En breve daremos paso a ese programa, pero primero continuamos con las noticias del día. Noticias. Cientos de empleados de la televisión y la radio checa se concentraron este lunes frente a los edificios informativos a lo largo del país, en el marco de una huelga de advertencia de 24 horas contra la reforma de la financiación de los medios públicos. Las mayores concentraciones se dieron frente a los edificios de la televisión y radio en Praga. Los manifestantes, vestidos de negro, portaban pancartas con lemas en defensa de la independencia de los medios públicos y cuentan con el respaldo de representantes sindicales. La protesta responde al proyecto de ley del Gobierno que prevé sustituir los cánones actuales de radio y televisión por financiación directa del presupuesto estatal. Según la televisión checa y la radio checa, la medida implicaría una reducción de sus presupuestos de alrededor del 15%, es decir, de unos 56 millones de euros, y podría traducirse en recortes de producción y el despido de entre 450 y 700 trabajadores. Los sindicatos sostienen que el plan pone en riesgo la estabilidad financiera y la independencia de los medios públicos, mientras que el Gobierno rechaza esas críticas. El Ayuntamiento de Praga destituyó este lunes al concejal municipal y candidato a alcalde por ANO, Ondřej Prokop, de su puesto en el Consejo de Supervisión de la empresa de transporte de Praga. La decisión se produjo tras las revelaciones de que el político no incluyó 3 apartamentos en Praga en su declaración patrimonial. La semana pasada ya había sido aportado de la presidencia de la Comisión de Control del Consistorio. Prokop aseguró que se trató de un error administrativo, afirmó estar dispuesto a pagar una multa y sostuvo que los inmuebles fueron adquiridos gracias a sus actividades empresariales e inversiones. Según el político, su destitución responde a una represalia del Partido Pirata por su labor en la oposición. El Tribunal Regional de Olomouc absolvió a 13 personas y a las empresas FAU de Opava y Verami International Company de Vyškov en un caso relacionado con un supuesto fraude fiscal de unos 10 millones de euros en operaciones con combustibles. Según la acusación, las compañías habrían utilizado sociedades intermediarias en una cadena de transacciones para evitar el pago de impuestos. El juez Eduard Ondrášek afirmó que los hechos investigados ocurrieron, pero no pudo demostrarse que fueran cometidos por los acusados, que siempre rechazaron cualquier responsabilidad. El proceso judicial se prolongó durante 4 años y contó con el testimonio de decenas de testigos, entre ellos representantes de la antigua Dirección General de Aduanas y destacados políticos, como el primer ministro Andrej Babiš y la ministra de Finanzas Alena Schillerova. Los obreros que trabajan en una obra cercana a la estación principal de trenes de Brno encontraron este lunes un objeto que recuerda a una bomba aérea de la Segunda Guerra Mundial. La policía acordonó de inmediatamente la zona y envió al lugar a un especialista en explosivos para evaluar el hallazgo, según informó el organismo en la red social X. El descubrimiento obligó a interrumpir el tráfico ferroviario tanto regional como de larga distancia en la estación principal de Brno. Según la policía, cualquier decisión sobre una posible evacuación dependerá de la inspección del artefacto por parte del equipo de artificieros. Y estas han sido las noticias con Radio Praga Internacional. En la Catedral de San Vito de Praga ya suena su impresionante nuevo órgano realizado en España por el taller de Gerhard Grenzing, un instrumento de 45 toneladas y 5.700 tubos que parece suspendido en el aire. Una moderna obra de arte integrada a la perfección dentro de uno de los monumentos más importantes y emblemáticos de la nación checa. Siempre ha estado ahí, o la catedral lo abraza, dice a Radio Praga Internacional el experto organero, satisfecho de su obra maestra, en la que han trabajado decenas de personas durante la última década. Más con Daniel Ordóñez.
tenemos el tremendo honor y el placer de hablar con Gerhard Grenzing, que es el constructor del nuevo órgano de la Catedral de San Vito en el Castillo de Praga. Bienvenido. Muchas gracias y igualmente bienvenido al mundo de los órganos. También tenemos a su hija Natalie. Hola, buenos días. El lunes fue la consagración del órgano y el martes fue el primer concierto. ¿Cuáles son las sensaciones después de tantos años de trabajo de una obra con la que ya estuvimos hablando con Daniel, que es su hijo, una conversación maravillosa, con muchísimo frío en la catedral este invierno cuando ya se estaba completando el órgano, pero ahora ya después de tantos años de trabajo ya suena? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué pensó este lunes cuando se inauguró? Primero, un gran relajamiento, porque por fin hemos llegado, hemos pasado por muchos obstáculos, muchos, y todo nuestro equipo siempre tenía una mentalidad adelante, lo mejor de lo mejor, y aquí hemos llegado después de 10 intensivos años de trabajo, obstáculos, repito, que no ha sido fácil, pero hemos llegado. El órgano ahora funciona, que es un instrumento muy complejo, y suena, que también es difícil, porque para llegar a que llene acústicamente, sonoramente, musicalmente la gran catedral, tiene unos 120 metros de longitud, es inmensa, llenarla para que te dé satisfacción y que te llene a ti como oyente, pues hemos llegado. ¿Cómo suena ese órgano, eh? Aquí los que sabéis sois vosotros, pero yo nunca había escuchado un órgano así. Era un sonido potente por un lado, que hasta me vibraba el pecho. Yo no sabía si era de la emoción o de la potencia del órgano, pero también un sonido fino, melódico, armónico, limpio, ¿no? Dependiendo, muchísimos registros y muy envolvente. Yo nunca había escuchado un órgano así. Esto es exactamente nuestro mandato, cuando exactamente hace 10 años hemos firmado con el cardenal Duca el contrato. Esto es lo que tenemos que hacer. Y te confieso que yo no creía inicialmente que llegaremos a este punto, porque ha sido muy difícil también por una cosa nada más que práctica, acústica, que cuando hemos hecho las primeras pruebas en la tribuna, nosotros hacemos un sonido, llevamos tubos, llevamos como un organito, y cuando sonó en la tribuna, la catedral, la acústica de la catedral, te tiene que contestar, no es lo que te envía, sino que te devuelve, y esto se llama respuesta, reverberación, es la respuesta. Y inicialmente la respuesta era muy floja, era muy tenue, no tenía carácter, y entonces te quedas con de verdad mucha preocupación, sin dormir algunas noches. ¿Qué hacemos? Pues entonces el camino como lo hemos hecho, te explico en 2 palabras si es posible concentrarlo. Prácticamente con estos tubos, con estos pequeños organitos, hemos dicho no hay escapatoria, el órgano tiene que estar en esta tribuna, no tiene más posibilidad de más adelante, más atrás, pero un poco más arriba. Y sin saberlo, pero intuitivamente, porque es el camino que te abre cuando tú dices, ¿qué haces con toda tu experiencia de tantos años? Esto no me pasaron hasta entonces. Entonces, vale, más alto. Y hemos pedido que nos montaran un andamio, y en este andamio hemos situado el órgano. Y entonces sí, se despertó. Por fin. Pero viene
por otra parte las dificultades, como en este caso montarlo más arriba, todos los 5.700 tubos, todos reunidos en gran compartimentos sonoros que tienen su definición, pues si subes arriba empiezas a tapar el rosetón. Claro, porque no se podía tapar el rosetón, que es una obra increíble de arte. Pero le hemos logrado con filigranas, hemos podido hacer lo posible para que este órgano suene y que suene de una forma, como tú has escrito muy bien, que te envuelve, que te coge por la espalda y que te mueva por dentro. Esto es mi misión, nuestra misión del equipo, exactamente es esto. Y como llegas, pues en muchísimo trabajo, esas pruebas, lucha tubo por tubo, ¿ya? Para que cada uno no únicamente suena, sino que haga música. Esto es ya más difícil. ¿Dónde sacamos nuestra conciencia o nuestra técnica o nuestra fórmula de cómo actuar? No hay nada nuevo. Existían ya grandes maestros que nos han influenciado, que nos han instruido, y uno de estos es el maestro que hizo el órgano del Palacio Real en Madrid. Se llama Jordi Bosch, de Palma de Mallorca. Y este órgano nos ha dado muchísima información. Finalmente, para conocer esta escuela, en este caso de Mallorca, yo me trasladé a Mallorca para conocer estos órganos auténticos, puros, que además que te dan de este mensaje que te llega tubo por tubo. Y este maestro Jordi Bosch tenía este problema ya en los años 1778, cuando hizo el órgano de la Catedral de Sevilla, y hizo unos caminos completamente innovadores, arriesgados, costeándole de su propio bolsillo, con un equipo de unos 12 personas, y tardó muchísimos años en realizar el órgano, pero cuando estaba hecho debía ser la maravilla. El órgano no se conservó porque la bóveda de la catedral se le cayó encima. Tenemos alguna información, documentos, instrumentos hechos de alumnos del maestro Jordi Bosch, que también nos han instruido. Todos estos hemos intentado de analizar, de entender cómo era la solución de la Catedral de Sevilla. Y es un camino único, también en el sentido de cómo resolvió Jordi Bosch llenar con sonido y con, no digo potencia, pero eso se puede malinterpretar, sino con energía, con contundencia y con armonía y con poesía a la vez del órgano. Y él lo describió y hecho ahora un órgano que no sé de nadie que lo haya hecho o construido. No tengo conocimiento de algo parecido que se ha hecho, pero aquí les doy el camino para que los tubos puedan sonar con valor, dice.
Así que la satisfacción es total ahora. O estabas el lunes ahí diciendo, uy, pues el tubo 3771 parece que lo afinaría todavía. Felicidad total. De verdad estoy muy satisfecho con la debida autocrítica de siempre, porque siempre te queda un poco de autocrítica, pero nada más que en la mirada de las personas que oyeron el órgano, si no son ojos brillantes, no les has hecho tu trabajo, pero sí que hemos llegado. También quería añadir otro tema que es el tema de el touch que hemos también introducido en el órgano checo. No solo hay el tema de los cristales de Bohemia, sino nosotros pedimos saber un poco cómo es aquí, cómo suenan los órganos checos. Entonces, con la comisión del órgano, el equipo de armonizadores realizaron un pequeño viaje de una semana aproximadamente, y los organistas mostraron los órganos más importantes de Chequia, los registros, los sonidos que a ellos les gustaba, y allí hubo una muy buena comunicación entre los organistas, entre nuestros armonizadores, viendo un poco cómo se quería, qué tipo de sonido también ellos les gusta de sus propios instrumentos. Y aquí es donde, gracias a esta comunicación y a este conocimiento de cómo sonaban estos órganos, se influenciaron los armonizadores para introducir también y estar influenciadas por ese sonido en el órgano de Praga. Y el órgano no solo suena, es muy bonito, y tiene este elemento del cristal, el cristal de Bohemia, que claro, yo cuando hablé con Daniel en invierno, yo veía el cristal, digo, pues es bonito, es elegante, es sutil. Claro, pero yo no sabía que se iluminaba y que luce, brilla, y me parece algo maravilloso, un elemento moderno de un diseño espectacular en un edificio histórico. O sea, me parece una maravilla el diseño, una obra de arte. Exactamente, porque nosotros somos innovadores, nosotros muchos proyectos hemos traído nueva técnica, nueva expresión sonora, etcétera, pero el cristal en este momento no ha sido idea nuestra, sino de un diseñador cercano nuestro, y automáticamente no hemos dado nuestro soporte a la idea como innovación, como expresión también visual con el cristal. Hemos tenido también nuestra preocupación porque no teníamos experiencia, era arriesgado, hemos hecho pruebas, hemos visto que sí que se puede convivir, no se molesta una cosa a la otra. Lo que el cliente quería era una fachada libre, suspendida en el aire, como si estuviera elevada, volando, que realmente es así, porque estos grandes tubos de fachada están colgando de una gran estructura de hierro, cosa que no hemos hecho nunca. Son grandes tubos de 10 metros, hemos investigado mucho de cómo realizar toda esta ingeniería, y la parte baja del instrumento es oscura. Es decir, está hecho expresamente para que se vea la fachada volando. O sea, el órgano es mucho más grande que la parte que se ve. Exacto, porque realmente toda esta parte baja, hay la consola y toda la maquinaria y todos los mecanismos que suben hacia arriba donde están colocados los tubos. Además, la fachada también está colocada en zigzag, hacia adentro y hacia afuera, y hacia arriba y hacia abajo. Es decir, crea toda también una musicalidad, es decir, no es una fachada lisa, plana, ¿no? Sino tiene todo un juego detrás muy estudiado. Y también las columnas de toda la catedral, el ritmo de las columnas también acaban en los tubos. Es decir, es un poco buscando la sensación de que este instrumento forma parte realmente de la catedral. Es muy difícil construir, diseñar una fachada dentro de un monumento, y en este caso la última parte de la catedral, que es neogótica. Perfectamente integrado en un edificio histórico, y es una obra moderna. Siempre he estado aquí y la catedral lo acoge, lo abraza.
me quedo con esa parte de que la historia de este órgano se remonta a Sevilla en el siglo XVIII y que ha pasado por Mallorca y por Madrid hasta llegar a Praga. Pero también tiene soluciones que yo no conocía. La consola, los teclados estaban en el transepto, en el centro de la catedral. Porque normalmente todos los conciertos que he estado de órgano en mi vida, pues era un señor al que no veías, o una señora, al que jamás no llegabas a ver nunca, porque estaba en lo alto. ¿Cómo se hace eso? Esto se hace a través de tecnología totalmente moderna, puntera, porque el órgano, y también el nuestro de la Catedral de aquí de Praga, tienen su consola mecánica, quiere decir, lo que toca el organista, bajando la tecla, hay un sinfín de reuniones mecánicas, de listoncitos que van hasta arriba de todo al órgano, se reparten dentro y mueven las válvulas que abren el viento a los tubos. Y así el organista mismo en esa consola mecánica puede exactamente definir cómo suena, cómo inicia el ataque, si suave o si es un poco abrupto, porque es mecánico, quiere decir que es directo. En cambio, en este caso, también una instalación innovativa que se hace muchas veces hoy día, una segunda consola eléctrica en el transepto, desde donde el organista, a pesar de la reverberación, de un pequeño retraso cuando le llega el sonido, puede tocar y puede también, puede expresar los diferentes sonidos, los 120 registros que son una riqueza tremenda, y además el organista se ve que también ayuda a la percepción del oyente. Es que está muy bien, porque precisamente ver tocar a un organista es espectacular y era una cosa que normalmente la gente nunca veía. Pero claro, porque tocas con las manos, tocas muchísimos teclados, registros con teclas y botones y todo tipo, y con los pies. Y además se aprecia su expresión. Exacto. Que eso es muy bonito de ver, cómo el organista disfruta de la música, de lo que está tocando, ¿no? Y también hay esa posibilidad de que haya un contacto directo con la orquesta, con los músicos, con el director. Entonces eso ayuda a que piezas como las piezas de ayer se podían tocar entre organista y una orquesta, entre un organista y los músicos, o una coral en su caso. Entonces esto las dos consolas los órganos más modernos hoy en día, las grandes salas de conciertos, todos tienen dos consolas. Ya funcionan así los grandes instrumentos. Por ejemplo, esto ya se practicó en el órgano de Radio France en París. Que es también obra vuestra. Todo esto es ahora el órgano de la Catedral de Praga, innovativo, contundente, instrumento que llena la catedral, que representa también la joya de la nación checa, y estamos satisfechos por esta ocasión y agradecidos por la confianza que nos han entregado en su día, que ha sido en aumento cada día, cuando inicialmente no ha sido tanto. Gerard Grenzing, Natalie Grenzing, muchísimas gracias. Es fascinante hablar de este órgano, así como escucharlo. Muchas gracias y espero que todo el público en Praga y en Chequia lo disfrute. Seguro. Y aquí concluye este programa repetido por la jornada de huelga de advertencia convocada por los trabajadores de la Radio Checa. Gracias a todos y hasta la próxima.